hablar de un chavo de la historia que quizás no conoces y seguramente te va a parecer muy interesante. Estamos hablando de Balduino IV de Jerusalén. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia, quién es este Balduino IV y cómo estaba Jerusalén para el año 1161 después de Cristo. Como ya lo dije, estamos hablando del año 1161, es decir, un poco después de la Primera Cruzada. Y esto es importante porque en la Primera Cruzada prácticamente se reconquistó este territorio de Jerusalén, siendo así un estado cruzado cuyo heredero en ese momento era nada más y nada menos que Balduino IV. ¿Y cómo está Jerusalén? Es un estado cristiano rodeado de puros estados musulmanes. Entonces básicamente estaba sostenido por alianzas muy frágiles y por guerritas constantes, especialmente con un señor que seguro conocerán, que se llama Saladino. Pero antes de entrar a Saladino, déjenme les platico un poquito de este señor Balduino IV. Cuando estaba chiquito, muy chiquito, empezaron a notar que él tenía ciertos síntomas muy claros de lo que es la enfermedad de Hansen, mejor conocida como lepra. No siente dolor en las extremidades, tiene lesiones que son progresivas, pero para esa época, es decir, para el siglo XII, pues era una enfermedad prácticamente incurable. Entonces, según Guillermo de Tiro, Balduino sabía que se iba a desvivir y se iba a ir de este planeta muy joven. Y para 1173, es decir, cuando Balduino tenía 13 años, asume el reino de Jerusalén. Obviamente al principio no puede liderar los ejércitos por su condición, así que depende de nobles y de regentes un poquito ambiciosos. Cada decisión es una lucha interna, pero él siempre tiene en su cabeza qué va a pasar cuando yo me vaya. Entonces ahora sí, Jerusalén, ¿cómo estaba? En este preciso momento era un reino muy pequeñito, prácticamente fragmentado por fracciones cristianas y rodeado de un gran enemigo llamado el Islam, que tenía nombre propio, llamado Saladino, ahora sí. Al no poder reinar precisamente con una fuerza física por su condición, entonces él se dedicó a desarrollar otra herramienta, el intelecto. Y su educación fue bastante buena. Desarrolló la autoridad moral por liderazgo y también las estrategias que lo llevó al año de 1177. Ahora sí, Saladino, después de haber unificado a Egipto y a Siria, avanza directo sobre Jerusalén. Cree que Jerusalén está débil y que Balduino es una persona débil. Entonces llegó la batalla de Montisart. El lugar, Montisart, actual región de Ramla, y la fecha, por ahí del 25 de noviembre de 1177. Quienes se enfrentaron, Jerusalén, que tenía alrededor de 500 caballeros, y Saladino, que tenía varias decenas de miles. Este dato obviamente es teórico, pero sí se dice que fueron muchos más. Según las crónicas, el ejército cristiano, abanderados por la Veracruz y con un Balduino perfectamente erguido, liderando a su gente, logran la sorpresa ante la mala coordinación de Saladino, ocasionando así la derrota de este gran hombre y poniendo al ejército musulmán en un pánico real. Saladino alcanzó a huir y básicamente esta campaña sobre Jerusalén fracasa por completo. Esto fue un gran mensaje político que decía que Jerusalén es más fuerte de lo que creen y que Balduino es menos débil de lo que creían. Y sí, Balduino IV ganó esta batalla, pero ¿a qué costo? La lepra avanzó y básicamente perdió la movilidad y la visión. Cada victoria que tenía acortaba su vida, sabía que ese era el costo. Así que tras perder la movilidad en los brazos y los pies, básicamente ya no pudo ni montar a caballo y empezó a gobernar desde la cama. Pero aún así, seguía liderando y decidiendo. Los problemas ahora ya no van a ser militares, iban a ser problemas políticos. ¿Y cuál fue el más importante? Se preguntarán ustedes. La sucesión. Porque Balduino IV no podía tener hijos. La sucesión pasa a su hermana Sibila de Jerusalén y justo aquí nacen dos bandos, los moderados y los halcones. Los moderados estaban de acuerdo con la estabilidad, tenían los acuerdos con Balduino, todo pintaba muy bien. Pero los halcones eran partidarios de la guerra total y de la provocación. Balduino, por la época, intenta arreglar los matrimonios entre estos para que pudiera estabilizar esta bronca entre estos dos y así evitar algún desastre, pero llega un personaje muy interesante llamado Reinaldo de Chatillon. ¿Y qué hace este señor? Se preguntaron ustedes. Pues básicamente desobedeció a Balduino y lo que hizo fue imperdonable. Atacó a las caravanas musulmanas que estaban en una tregua, por lo tanto, esto hace que provocara a Saladino. Rompe los acuerdos diplomáticos y pone en riesgo a todo el pueblo de Jerusalén. Obviamente, Saladino, que ya respetaba a Balduino, genera un poquito de odio hacia este señor Reinaldo. Entonces, ¿qué hace el joven chaval Balduino? Pues castiga a Reinaldo. Intentó mantener las treguas que tenía con Saladino y así, pues, evitar una guerra que sabía
que era muy probable que fuera a perder. Esto rompe un gran mito que hay sobre Balduino, de que era fanático e imprudente, y la realidad es que era bastante moderado, y hace sentido por su condición. Pero lo que era una realidad es que su condición de salud estaba empeorando cada día más. Y esto debilitó al rey, obviamente, e hizo que los nobles maniobraran y que las decisiones importantes también se retrasaran. La unidad en Jerusalén se rompe y empiezan a aparecer pues líderes menos capaces. Y aquí le cayó el 20 a Balduino, porque se preguntó, ¿por qué no ha venido Saladino a tomar lo que quería? Obviamente sabe que mientras él viva, nada va a suceder. Entonces, cuando él se vaya, ahora sí, nadie lo va a poder frenar. Y esto fue lo que puso a parir chayotes a Balduino. Y en el año 1185, con nada más y nada menos que 24 años, Balduino IV de Jerusalén se nos va. Su cuerpo ya no resistió y básicamente lo único que separaba al reino de toda la muralla islámica que lo rodeaba se había ido. Entonces, ¿a quién cayó la responsabilidad del pueblo? Pues nada más y nada menos que de Balduino V, el hijo de su hermana Sibila, que fue coronado alrededor de los 4 años. Obviamente, los regentes fueron los que gobernaban, pero de todos modos se les fue también muy pequeñito, también de enfermedades, y básicamente toda la jurisdicción pasó a ser de Sibila de Jerusalén y de su esposo. Y entre esta falta de legitimidad de estos, también un mando de liderazgos muy débiles, y también al señor Reinaldo dándoles en la torre y provocando constantemente a Saladino, se vino lo peor. Hattin 1187. El acabose. El ejército cruzado cae en una trampa, sin agua, con el sol de frente y muy mal comandado. Pierden obviamente en batalla contra Saladino, capturan a los nobles y ¿qué creen que pasó? Obviamente se echó Saladino a Reinaldo de Chatillon, pero de inmediato. Esto hace que las defensas colapsen y que Jerusalén, completamente rodeado, quede completamente indefenso y que Saladino tomó Jerusalén. Entonces, en el mes de octubre de 1187, Jerusalén pasa de manos cristianas de nuevo a manos musulmanas. Es decir, la primera cruzada les duró poquito y Jerusalén pasaría al otro lado. Así que esa fue la historia de Balduino IV, el rey jovencito que reinó poquito tiempo, alrededor de 10 años, pero lo hizo en su plena adolescencia y juventud.